Hola, buenas tardes. Estamos en una emisión más de nuestro programa Mímesis. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo. Su nombre es René de Ibarra y ella nos va a estar contando un poco sobre su proyecto de la maestría, que es la misma maestría que estudiamos, los tres que estamos aquí presentes, que es la maestría en investigación histórico-literaria por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En esta tarde me acompaña también mi compañero de clases, Rodrigo Guluarte. Hola, Rodrigo. Hola Talia, pues muchas gracias por la invitación, ahora sí, ¿no? Permanente. Y muchas gracias a Natalia René de Ibarra, que nos va a estar comentando sobre su tesis sobre familias homoparentales en literatura, ¿no? Sí. Eh, y pues para empezar con el tema, ¿por qué decidiste esta tesis? O sea, ¿por qué sobre familias homoparentales? Y sobre todo, igual ya voy a ligar la pregunta uno con la dos, ¿no? ¿Por qué en literatura infantil? Ahí es donde me llama más la atención la tesis, que es sobre tres cuentos, ¿no? De literatura infantil, donde centras tu tesis. Entonces, ¿por qué ese tema en literatura infantil? Bueno, primero desde que entré a la maestría yo sabía que quería trabajar con niños, o sea, con algún tema de literatura infantil, eso lo tenía claro. Al principio quería trabajar sobre algo relacionado a la violencia infantil, pero era un poquito más complicado encontrar como temas en cuentos que tuvieran esa temática como muy en concreto. Entonces, pues así pasaron los meses y me encontré en las familias homoparentales y me encontré que había muy pocos cuentos de familias homoparentales en México y eso me llamó la atención. Al inicio de la investigación, pues buscas, ¿no? Cuentos sobre familias homoparentales y te salen pues un montón. Entonces yo dije, ah, mira qué padre, hay un poquito más, pero mexicanos hay muy pocos. Tristemente son muy pocos los que encontré en mi búsqueda casi exhaustiva, que ahorita con el internet la palabra exhaustiva queda muy grande, pero bueno, son muy pocos los que encontré y bueno, creo que es un tema que necesita visibilizarse, que necesita relevancia, que es un tema bastante actual y es un tema pues vivo, ¿no? La homoparentalidad, la lucha por los derechos, todo eso, es un tema pues que duele y pues yo como mamá me gustaría que mi hija o mis hijos en algún momento pudieran encontrar en la literatura infantil un espacio. Y lamentablemente muchos niños, hijos o hijas de familias homoparentales, pues actualmente no lo tienen o no es tan accesible, porque pues está, pero no es muy accesible. Entonces, bueno, las familias homoparentales, por eso. También es importante mencionar que trabajo en las familias homoparentales en el marco, ¿no?, de la literatura infantil. Con mucho respeto, hago el proyecto con mucho cariño. Sé que es un tema social, un tema que duele y no pretendo nunca ponerme en la piel de nadie, ¿no? Simplemente visibilizar este tipo de literatura y visibilizar por qué es importante que exista un poquito más, dar a conocer algunos títulos, ver qué ha llevado, qué modificaciones ha tenido. La literatura infantil yo creo que no ha tenido tanta relevancia como realmente tiene, porque no sé, había pasado a cuentos de papás, de mamás, de patitos, de ositos y ya está, ¿no? Con esta idea moralizante de inculcar valores, que está bien, pero no es todo, ¿no? Hay un mundo maravilloso dentro de la literatura infantil y una herramienta eh, de desarrollo personal también, en donde los niños y las niñas pueden encontrar un lugar y eso es, yo creo, lo más relevante o lo que más me atrae, ¿no?, de la literatura infantil. Muy bien, René. Perdón que te interrumpa, No, tengo sí, tú otra pregunta interrúmpeme para porque ti. yo me sigo. Ok. Dentro de tu trabajo, que tuvimos la oportunidad de leer el título y de ahí ahondar un poco, vi que tienes tú, vas a realizar un análisis sobre tres cuentos mexicanos que tratan el tema precisamente de la homoparentalidad. Entonces, hay muchas personas también que yo creo que no están como muy encausadas o muy informadas al respecto, sobre el tema central de estos cuentos y de tu trabajo, que es la homoparentalidad. ¿Qué es la homoparentalidad?
Las familias homoparentales son aquellas que son constituidas por dos personas del mismo sexo, ¿no? Sean hombres o mujeres. También se lee el término lesboparental, pero es como más conocido el término homoparental. El título de mi tesis es Homoparentalidad en 3 cuentos mexicanos, hacia un cambio de perspectiva en 3 cuentos mexicanos del siglo XXI. Entonces, encontré, después de batallar muchísimo, porque yo pensaba que era un poco más sencillo este tema, pero pues resulta que no, que me metí otra vez en la boca del lobo y son pocos los cuentos sobre familias homoparentales. Entonces, cuando no tienes mucho de dónde sacar, pues no tienes como muchas herramientas, ¿no? Por más que yo hubiera querido o quisiera escribir más sobre las familias homoparentales, pues realmente son muy, muy pocos los textos. Y sobre todo, bueno, uno va encontrando, ¿no? Ya en la investigación, que son de editoriales privadas que no se comercializan, o si se comercializaron, pues ya fue hace unos años, y están un poquito en el olvido, que no hay ni siquiera reseñas, hay pocos trabajos sobre estos cuentos. Son cuentos que han llegado a tener muy poca visibilización por 70,000 factores socioculturales, ¿no? Lo que tú quieras. Entonces, encontrarlos pues me fue un poquito complicado, pero bueno, llegaron a mí, yo creo que ellos me encontraron a mí. Esta familia que ves, yo creo que es el más fácil de conseguir y no habla específicamente de familias homoparentales, habla de diversidad familiar. En mi proyecto empiezo hablando sobre los tipos de familia, sobre cómo ha cambiado el concepto de familia, sobre cómo ha cambiado el concepto de niñez y todos los tipos de familias que son reconocidas, ¿no? O que no son reconocidas, pero que existen. Entonces, bueno, esta familia que ves es de la editorial SM y por lo tanto es un poquito más fácil de conseguir este nuevo taller. Lo pueden conseguir en internet fácilmente. Entonces, bueno, este es un recorrido, está súper bonito, es un libro álbum, eso también es importante decir, les voy a enseñar bueno, es más imagen que texto. Las ilustraciones son de Valeria Gallo y son preciosas. Entonces, bueno, va presentando, ¿no? A cada familia y te dice las características que tiene cada familia y que cada familia es diferente, ¿no? Familias que fallece el papá, familias que están conformadas por 2 papás, familias reconstruidas, ¿no? Cuando el papá y la mamá se divorcian y luego se casan y luego tienen 70 hijos en total, todo tipo de familias. Entonces, este cuento te las va presentando como si fuera un edificio, ¿no? Y te invita a que entres adentro de los hogares de estas familias. De este cuento es verdad que sí hay un poquito más de reseñas, de información. Los autores han dado varias entrevistas y en una de ellas pues dicen que tenían conocidos cercanos, amigos, que tenían familias homoparentales, y los niños no se encontraban, ¿no? Entonces decidieron hacer como un libro álbum como un catálogo familiar. Entonces es súper bonito. Ahí me surge una duda. Sí. Dices que en tu proyecto de tesis englobas, bueno, pones qué tipos de familia hay. ¿Cuáles son estos tipos de familia? Y otra duda que me surge, igual soy un poco ignorante en el tema. Familia homoparental solo cuenta cuando tienen una relación los padres, por ejemplo, una relación de pareja, o puede contar cuando es mamá y la abuela, o cuando es papá y el abuelo que viven juntos. O sea, ¿eso también cuenta como parentalidad o de plano eso ya es otro tipo de familia? Son dudas que me surgen. Sí, yo creo que eso que mencionas de la mamá y el abuelo podría ser una familia monoparental de un progenitor. Aquí las familias homoparentales se enfocan en que tengan una relación, ¿no? Más allá de un vínculo matrimonial, que tengan una relación, que tengan hijos o que compartan como la paternidad, ¿no? A lo mejor el hijo es de una relación anterior, pero después forman una familia homoparental 2 personas y esto se conoce, ¿no? Como familia homoparental. En México podemos encontrar las familias reconstruidas, que son aquellas que eran una familia nuclear y se dividen y forman otras familias, las familias monoparentales, que son las que están encargadas de un solo
padre o una madre, las familias homoparentales, la familia extendida. Son un montón de tipos y no hay como un listado, ¿no? En concreto, porque son cosas que van cambiando y se van modificando y a fin de cuentas, como no podemos tener un término general y global de lo que es una familia, porque pues cada quien puede tener su definición, es verdad que hay ciertas características que tienen que cumplir, pero es muy abierto, ¿no? Esto de los tipos de familias y qué se cataloga como familia y qué no. Últimamente han entrado los perros, ¿no? Los perrijos y los gatos a las familias, o una mujer soltera con sus gatos y ella se considera una familia porque los gatos son su familia, o las familias de amigos, de personas que no tienen familiares cercanos o no tienen vínculos con sus familiares, entonces su familia es su amigo, ¿no? Entonces, pues cada quien va formando su concepto y sus definiciones en cuanto a las personas o los vínculos que se tienen. No sé si sí respondí tu pregunta, ¿sí, no? Sí, sí, me quedó bastante claro. Y ahora me surge otra duda. Perdón, no sé si tenía dudas, pero ya me piqué. Empiezas tu tesis con definiciones de familia y eso, pero también me surge, ¿cómo inicias la tesis? ¿Cuál es la hipótesis de tu tesis? ¿Que existe la literatura, que en la literatura infantil mexicana existen el tema de de las familias homoparentales, o cómo es tu hipótesis y a qué conclusiones llegaste? O sea, me surge... Ujú. Sí, mi hipótesis es que han ocurrido una serie de cambios sociales que ha hecho que modifique la perspectiva social hacia las familias homoparentales y por lo tanto se empiece la creación a partir del siglo XXI de cuentos sobre familias homoparentales. Entonces, llevo el trabajo con el recorrido de lo que son las familias, de cómo se veía una familia antes, cómo ha cambiado en la actualidad, qué eventos, qué movimientos, qué luchas han hecho que exista un cambio hacia la diversidad y cómo se aterriza, ¿no? En las obras literarias, en las artes. Esa es como lo central de mi investigación. Analizo los 3 cuentos, el de esta familia que ves, Las 3 Sofías y Shia y las 1000 sirenas, que son sobre familias homoparentales, como mostrando, ¿no? Que este recorrido en, no sé, en estos años ha tenido una serie de eventos que han favorecido, fomentado estos cuentos, a pesar de que sea muy pobre el corpus de cuentos infantiles sobre familias homoparentales. Muy bien, yo tengo una pregunta. Estuve visitando el sitio de la editorial del cuento de las 3 Sofías y vi ahí una reseña porque no estaba disponible el libro, lamentablemente, pero vi una reseña y vi que se trata precisamente sobre una familia lesboparental, que es una familia reconstituida, ¿sí? Entonces, quería saber cuál es su opinión porque vi ahí también que hay un lazo ahí entre la identidad indígena y también esta reconstrucción familiar, ¿no? Entonces, no sé tú qué piensas sobre este cuento. A mí me encanta. Yo creo que de los 3 que trabajo, el de Sofía, el de las 3 Sofías, que es el que más me gusta. Uno, por esto que mencionas, uno pensaría que en la cultura mexicana, y sí, se tiene muy arraigado, ¿no? Muchas cosas que, bueno, yo creo que no permiten que integremos realmente a las familias homoparentales. Y este cuento es del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca. Entonces, a veces, muchas veces malamente relacionamos como tradición o lo tradicional con la no aceptación o la discriminación, ¿no? Y nada que ver. En Oaxaca están estas personas, los mushes, que son hombres que deciden vestirse de mujer y desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, no es solamente cuestiones culturales o religiosas los que nos ha impedido. Yo creo que
integrar a las familias homoparentales, yo creo que es una cosa que llevará muchas generaciones y apenas estamos empezando a integrarlas, sobre todo como tal, como familia, ¿no? Ya la homosexualidad, pues la tenemos un poquito más integrada en nuestra sociedad, ya podemos ver sobre todo, no sé, en el cine, en novelas, en películas, en series, eso ya está. Pero en las familias homoparentales entra el factor de la infancia, de los niños, y ahí es cuando la sociedad dice, espérame tantito, ¿no? Porque uno como quiera, pero ¿y las criaturas qué? Y se piensa que van a afectar en el desarrollo, van a afectar en el crecimiento de los niños, como si el hecho de estar en una casa hogar o en hogares con violencia o en la calle no les afectará 100,000 veces más, ¿no? Hay estudios que comprueban que no hay afectaciones en el desarrollo de niños, no hay una diferencia, ¿no? La sexualidad de los padres no es una diferencia en el desarrollo de los niños o de las niñas. Entonces, bueno, ya me desvié. Sí, el cuento de las tres Sofías es de una mujer, Sofía, que está casada con un señor, el señor fallece y siempre tiene como una relación muy cercana con otra Sofía, ¿no? El cuento no te dice siempre han estado enamoradas, pero sí te dice que eran íntimas, ¿no? Cuando la mamá, Sofía mamá, se casa con el papá de Sofía la niña, la otra Sofía, Sofía Alvarado, se desilusiona un poco, ¿no? Como el cuento de entender que Sofía Alvarado sí estaba muy enamorada abiertamente de la mamá y la mamá tal vez en ese momento no, ¿no? Tal vez se enamoró del papá, por presiones familiares también menciona, decidió casarse con el papá de su hija y ya después fallece y decide ser libre, ¿no? Decide que iba a buscar el amor con esta persona a pesar de cualquier cosa. Entonces sí es muy bonito, las ilustraciones también son muy bonitas. Por ahí están las tres Sofías. Y habla mucho también pues de la cultura de ahí. Las ilustraciones son como muy típicas, es muy, muy bonito. Una duda. Y tú mencionas que hay poca literatura, ¿no? Infantil sobre este tema. ¿Escogiste los tres cuentos porque eran los más representativos, eran los únicos que encontraste, o si hay un poco más hay un abanico más amplio, o de plano te tuviste que enfrascar en estos porque era lo que había, o sea, o si fueron una selección de cuentos de literatura que digas, pues estos son los mejores, o cómo fue tu selección? Y y pues, ¿por qué? O ¿por qué no en un momento? Igual esta ya es una pregunta más personal que uno haría, ¿no? Que cuando ves que tu tema de tesis a veces dices, no encuentro tanto, digo, pues la amplío un poco y me voy, ya no me enfrasco en niños, me enfrasco en literatura. Igual para adultos es un tema que debe ser mucho más recurrente. ¿Por qué ahí cómo fue la decisión? ¿Por qué estos cuentos? Y en un momento no pensaste hacerlo, quitarlo de los niños. O sea, yo entiendo, uno como padre busca eso, ¿no? Como que dejarle algo de literatura infantil y eso, porque es un área que no se ha explorado tanto y creo que en las tesis tampoco, ¿no? En la mil no lo había escuchado. Bueno, ya me estoy desviando de la pregunta, ¿por qué esos tres cuentos? ¿Por qué no amplié el corpus? Porque soy bien necia, la verdad. Pude haberlo hecho. Hay muy pocos cuentos. Sí, yo creo que sí habré encontrado 5 o 6 sobre familias homoparentales, en concreto mexicanos, claro, serán muchos. Entonces, esta editorial Patlatonali, las ediciones Patlatonali del colectivo de la Asociación Civil, tiene varios, por ejemplo ¿no? Que pude haber integrado, que se llama Mi mami ya no tiene frío, pero no habla en concreto de unas relaciones familiares, no habla de una función de una familia homoparental, simplemente habla que su mamá se enamoró o tiene una relación con una persona del mismo sexo, ¿no? También estas ediciones tienen un cuento que se llama Tengo una tía que no es monjita, donde la tía es un personaje homosexual y tiene amigas y se da besos con sus amigas, le explica a su sobrina
pero no forman una familia. Entonces, para mí era muy importante como que cumplieran con la categoría de que estuviera explícito lo de familias homoparentales, que se vieran, ¿no? Que estuvieran ahí en los cuentos. También pude haber metido o hablado un poquito más del personaje homosexual, ¿no? En la literatura infantil, que tampoco hay mucho. Entonces, apenas creo que en el 2017, el Fondo de Cultura Económica publicó el primer cuento donde aparece explícitamente ya un personaje homosexual. Se llama Sombras en el Arcoíris, el cuento, de Mónica Broson. Entonces, es muy poco lo que hay. Y eso también me gustó que no existiera y eran como las herramientas de decir, se necesita, ¿no? Miren, no hay, se necesitan, y con estos tres creo que puedo desarrollar bien mi idea del trabajo. Mi directora dijo que era suficiente con estos, y aparte no son nada fáciles de conseguir. Entonces yo creo que estos cuentos me encontraron a mí. Les comentaba que el de Esta familia que ves es más sencillo, pero para estos, de hecho me acaban de llegar en noviembre, diciembre. Tuve que contactar al colectivo, les estuve mandando WhatsApp, porque no se venden, no son cuentos que se vendan. Entonces una de las chicas súper amable me contactó y se puso muy contenta del trabajo. Entonces es un espacio, una red como muy pequeña, en donde yo creo que sí es necesario hablar sobre eso. Es una necesidad que tenemos y ya no podemos esperar más, ¿no? Porque ya estamos en esto, y la literatura infantil, pues bueno, es una herramienta mencionada anteriormente en la que yo creo mucho, y encontré estos cuentos por un blog precisamente en el que decían que no había cuentos sobre familias homoparentales. Entonces conocí estos títulos, conocí a este colectivo, el colectivo Patlatonali, y de ahí pues los estuve rastreando y persiguiendo hasta que por fin llegaron a mí. Entonces, no es que tuviera un catálogo inmenso. De los 5 o 6 que vi, fueron los más accesibles. También hay otros 2 creo que son 2 parejas de papás, que cada quien escribe como su historia porque no encuentran cuentos, pero no los pude conseguir. Son cuentos que son como por pedido. Haces el pedido directamente con la familia. Los traté de contactar y no recibí. Pude haber agregado uno de esos también, pero bueno, estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo, y conseguí estos 3 cuentos que cumplieran con lo que yo quería. Muy bien. Ahora hablando un poco sobre el público al que va dirigido, em, esta parte de la literatura infantil que, bueno, obviamente es los niños. Tú, ahorita que estás adentrándote más y más en este tema, ¿desde qué edad crees tú que sea conveniente comenzar a contarle estos cuentos a los niños? O sea, como siguiendo la tradición de, bueno, le voy a contar un cuento a mi hija, a mi hijo, a mi sobrino, a mi hermanito, a mi hermanita. Em, y sí, pues esa es la pregunta. ¿Cuál crees que es la edad ideal para comenzar a replantearles toda esta tradición social que se vive en México? Porque la realidad es que todavía hay mucha discriminación en cuanto a las familias homoparentales. Sí, con los niños siempre se trata de responder lo que te pregunto. Si se quiere, como tú dices, que es importante replantear, por ejemplo, con niños un poquito más grandes, no sé, 5 o 6 años, que ya tienen una imagen estructurada o un poquito más interiorizada de lo que es una familia, yo creo que sí hablaría de replantear y ya, o sea, lo antes posible, y sí sentar y presentar otros modelos familiares. Sin embargo, con los bebés o con los niños, incluso desde un año, se les puede agarrar y presentar este cuento, ¿no? Que lo ojean, lo ven, a lo mejor lo chupan un poquito, pero conviven con él y están viendo una pareja de 2 personas y una niña. Y van creciendo como con esa imagen, ¿no? No es necesario, si empezamos con los bebés, llegar a un punto de replantear. Obviamente habría que encauzar porque son parte de una minoría,
¿no? Y la cultura está por todos lados y están los medios de comunicación y está la mayor parte de los cuentos y están las películas y están todos lados que te dicen tienes que tener un papá, una mamá, un hijo, una hija, 2 perros, ¿no? Entonces, luchar contra eso es bien complicado, pero si se hace desde pequeños, si se normaliza desde pequeños, no es necesario tener como la conversación de decirle, oye, ¿sabes qué? Hay otros tipos de familias porque se las vas presentando, ¿no? Se las vas acercando como una persona homosexual, como una persona que perdió una extremidad, como una persona con discapacidad, como una persona con una diferencia racial, lo que sea, ¿no? Con una persona de otra religión. Si se los vas presentando con naturalidad y si el niño lo empieza a ver, va a ser parte de su constructo, ¿no? Va a decir, bueno, a lo mejor hay más familias de papá y mamá, pero también ellos son familia, ¿no? Y también las personas que decidan que tener perros y gatos es familia, también son familia. Exacto. Ya cuando, ajá, Se van, ahora sí que eliminando los prejuicios antes de que surjan, ¿no? O sea, le abres al niño el abanico de posibilidades que hay en el mundo, deja de ser un prejuicio de que lo ve, que no, algo que nunca ha visto le llega de golpe, pues obviamente lo sacaría más de onda, ¿no? Es lo que yo pienso. Y ahora con todos estos, o sea, por ejemplo, se aprobó el matrimonio igualitario, ¿no? En Baja California Sur hace un año y cacho. Creo que todavía no se aprueba la adopción, no estoy muy seguro, creo que no, pero ¿cómo ves si la literatura, ¿no? Infantil tiende a ser dogmatizante, ¿no? Y ayuda a crear como que lo que es correcto en los niños, por así decirlo, ¿no? El que vaya surgiendo más literatura, por ejemplo, con estos temas, ¿tú cómo lo ves a futuro? ¿Crees que sí se están rompiendo, sí está ayudando a romper prejuicios o la literatura está surgiendo no porque como un reflejo de la sociedad, no para tratar de educar, sino para reflejar algo que hay ahí? ¿Cómo lo ves tú? yo creo que sí. Eh, cada vez hay más cuentos que hablan sobre temáticas reales, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la figura del infante que ya vamos teniendo. Antes se consideraba, muchos años antes, se consideraba a los niños como cositas ahí Como chiquitas. poquito más que un perrito, ¿no? Que hasta que Exacto, tenía cierta exacto. edad ya era un ser pensante, pero antes no. Así es. Entonces, bueno, se hacía literatura o se adaptaba literatura para estos niños, ¿no? Y teníamos cuentos del osito y de la casita y tal. Después empieza a escolarizar un poquito más la literatura infantil y la encontramos sobre todo en las escuelas. Entonces, en las escuelas tenemos que desarrollar habilidades de lenguaje, la lectoescritura y tenemos los cuentos de Juanito era un niño que decía mentiras a su mamá. Susanita no quería recoger sus zapatos. Y entonces les vas metiendo la idea a los niños de el niño bueno, el niño malo, no hay que decir mentiras, los valores, etcétera. Que está bien, no digo que esté mal, pero ya con los años se va modificando la percepción que se tiene de los niños. Hay estudios gracias a la psicología, la pedagogía, la antropología, la medicina, las neurociencias, etcétera, y nos dicen, a ver, espérense, ¿no? Los niños incluso desde el vientre de las mamás aprenden, y desde el vientre de las mamás hasta que nacen y se desarrollan y la primera infancia son los años más importantes del niño. Entonces ahí cambia un poquito el chip y dices, bueno, un niño es una persona, ¿no? Un niño no es una cosa aislada, no es un sujeto aislado, es una persona a la que también le pasan cosas, a la que también se le muere el papá, a la que también pueden hacer sin una pierna, a la que también la discriminan, a la que también sufre. Y la literatura yo creo que sí ha ido respondiendo a estas necesidades sociales. Sin embargo, con las familias homoparentales, sobre todo en México, surge como mucho más recelo, ¿no? Como decía, no es lo mismo decir, bueno, sí, todos somos diferentes y todos tenemos el color de piel diferente, a escribir un cuento sobre 2 hombres que tienen un hijo, ¿no? O 2 hombres que tienen una hija, porque son temas muchísimo más complejos.
yo creo que ahí va la literatura. Yo sí creo firmemente que la literatura puede cambiar, la literatura infantil puede cambiar la perspectiva, ¿no? Que puede ser un lugar seguro para un niño. Y yo creo que con eso, con un niño que lea un cuento, que lea el cuento de Shia o que lea el cuento de las Tres Sofías o que lea cualquier cuento de familias homoparentales y se encuentre, yo creo que con eso ya estamos poniendo un granito de arena. Porque yo no me imagino ser un niño en un preescolar, en una primaria, no sé, en el momento de lectura y que no se encuentre, ¿no? Que vea por todos lados la familia del papá, la familia de la mamá, y él tenga dos papás o dos mamás y se sienta completamente aislado. Entonces ahí la literatura se abre sus brazos y le dice, aquí estoy, ¿no? O sea, no eres el único que es así, no eres el único que tiene dos papás y no pasa nada. Sí, ayuda como a crear ese espejo, ¿no? Donde yo tampoco Claro. no estoy aparte del mundo cuando, por ejemplo, uno como niño, ¿no? Creces en una familia homoparental y de repente no te encuentras en esos modelos que deben de ser lo normal, pues supongo que es un shock, ¿no? Y es un shock que incluso supongo que la sociedad ha normalizado, que esa discriminación se encuentre tan así que incluso dicen pues, por ejemplo, existe mucho esto, ¿no? Y tal vez me voy a meter en un tema muy espinoso, pero pues el tema ya es espinoso de por sí, que dice, pues yo acepto que se casen mientras no se metan conmigo, o sea, es como, ellos no se están metiendo, o sea, porque en primera el decir a ellos, ¿no? Es como discriminar, se metan conmigo, pues nadie se está metiendo contigo en una decisión personal, ¿no? Entonces, desde ahí ir rompiendo ese tipo de prejuicios, estereotipos, está súper bien y que lo hayas llevado a una tesis también está padre porque en un ámbito académico creo que tampoco se había tratado tanto desde la literatura. Y no sé si tú, Talia, tengas alguna duda o pregunta que ya te robé la palabra. Sí, gracias por devolverme la palabra. Tengo una duda en cuanto a, ahorita volviendo un poco al tema de la institucionalización de la literatura infantil, ¿no? O sea, ya en la escuela. ¿Crees tú, o bueno, qué estrategias crees tú que debamos tomar nosotros como sociedad para de alguna forma obligar o de alguna forma, no sé, intentar dialogar con la SEP, por ejemplo, para que incluyan este tipo de cuentos que son cuentos muy bonitos dentro de la biblioteca escolar? Yo recuerdo cuando estaba en la biblioteca en la primaria, perdón, hace pocos años, y había cuentos, una variedad muy grande de cuentos en el salón, ¿no? Entonces, ahorita lo pienso y a mí se me haría algo muy bonito, se me haría un avance enorme poder encontrar un cuento así en una biblioteca escolar, o tal vez ya están dentro del catálogo algunos, no sé, no tengo idea. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Yo creo que es todo un reto, sería todo un reto. Sin duda, yo creo que una estrategia sería irse acercando de a poquitos y no sé si en escuelas privadas o en sitios más neutrales se pudiera establecer un poquito más, porque es complicado, ¿no? Porque si, no sé, si pensamos en la cantidad de niños que están incorporados a un sistema educativo, a la SEP, y los papás, ¿no? Que están educando a estos niños, las ideas, los pensamientos que tengan, podría ser bastante delicado. En Estados Unidos se intentó poner un cuento que se llama Tres con Tango, creo, de unos pingüinos, y eran unos pingüinos. Y quién sabe qué habrán hecho los papás si fueran personas, y se enojaron muchísimo, pusieron este cuento en la biblioteca escolar, se llevaron a juzgados, fue todo un relajo porque estaban perturbando la infancia, ¿no? Y esto fue hace ya bastante tiempo. Entonces, yo creo que sería complicado, sin embargo, se pueden meter como talleres, se pueden introducir pláticas a las que los papás asistan abiertamente. Hay que llegarle a los papás, eso es un hecho, ¿no? Porque si tú como escuela, como preescolar, una maestra llega y dice, mire niños, esto, puede haber muchos papás molestos, ¿no? Sin razón, malamente, puede haber muchos papás molestos. Entonces,
yo creo que con más bombardeo, más cuentos, si hubiera más cuentos, los papás los encontrarían más, ¿no? Si encontráramos, no sé, las tres Sofías en Chedraui, en Walmart, en todos lados, los papás los ven y dicen, ah, bueno, se está escribiendo esto por algo, ¿no? Creemos, bueno, yo pienso que todavía creemos mucho en lo que está escrito. Si leemos algo en un libro, decimos, ah, sí, porque yo lo leí en tal. Entonces, la literatura es fuerte, ¿no? Y hay que darle esa fortaleza. Y si se publica más y está en más lados y se habla más sobre eso o se comparte más en las redes, va a llegar a más personas. Y yo con mi tema, platicando con personas, he llegado a más personas, ¿no? He llegado a mi mamá, he llegado a mi papá, he llegado a mi familia, que a lo mejor no tenían estos prejuicios o discriminación, pero no sabían que existían este tipo de literatura, ¿no? Y es una herramienta. Entonces yo creo que poco a poquito, cambiando nosotros nuestra perspectiva y criando sin prejuicios, sería un cambio importante. Sí, porque no es nada más, por ejemplo, la visión de las familias, ¿no? Sino también yo me he dado cuenta porque he tenido la oportunidad de trabajar con niños de preescolar, que también es importante decirles a ellos que en los colores, por ejemplo, no hay géneros, porque siempre es, ay, maestra, me tocó el color rosa y es Está de en niña. todos lados. Sí. Entonces creo que también estaba viendo yo la estética del libro de las tres Sofías y también me di cuenta que no existe como esa tonalidad de rosas ni nada, sino que es como un cielo azul, un fondo azul y lo demás son colores vivos, ¿no? Que son neutrales realmente, es el rojo, un azul fuerte, el blanco, amarillo, todo eso. Entonces creo que también está dentro de la perspectiva de género. Sí. Sí, empezando por ahí, a los niños desde que nacen, ¿no? Esto que les van poniendo, ¿no? Y que si va a ser bailarina, y que si va a ser futbolista, y ya los vas encauzando en algo. O que si le compras todo azul, o que si le compras todo rosa, y al final cada papá pues viste a sus hijos como se les da la gana, ¿no? Pero marca, o sea, impacta. Todo lo que hacemos con los niños impacta, y lo que no hacemos impacta. Entonces, la infancia es un elemento importantísimo que ha venido siendo relegado por muchos años. Y ahí es donde está el cambio. Ahí es en los niños, no es en Talía, no es en Rodrigo, no es en mí, no es en lo que yo haga. Yo puedo escribir 73 tesis, pero es en los niños. Es en los niños en los que está la semillita y es responsabilidad de los adultos que cambiemos el chip y que les abramos, ¿no? Como este abanico de no tienes que ser de ninguna manera. No hay una manera correcta de ser. Pues sí, a fin de cuentas, no somos perros. Bueno, todo es diversidad, ¿no? Ahorita que Talía habló sobre la educación, pues creo que era uno de los temas que más nos compete, ¿no? Cuando se habla de literatura infantil y la educación van muy de la mano. Y quizás otra duda que me surge, pero es también medio espinosa, es, ¿trataste de algún modo la religión en este tema? Porque a fin de cuentas las religiones son las que más se oponen a este tipo de familias. Y ahorita que Talía mencionó lo de la educación, pues hay colegios, los colegios muchas veces son religiosos, ¿no? Entonces, ¿sí lo tocaste este tema de la religión en contra de esto o la moral o de plano no lo tocaste? Que yo no lo hubiera tocado, pues es una forma fácil de evitarte problemas, ¿no? Pero pues a fin de cuentas van muy ligados de la mano estar en contra de las familias homoparentales y la religión. Y si andas muy espinoso, ¿eh, Rodrigo? Pues sí lo toco, porque considero que es un factor. No sé si algún día alguien vaya a quemar mi tesis, yo espero que no. Sí lo Talía es bien toco, religiosa. doy mi punto de vista, hablo un poco del frente de la familia natural, que es eso, no podría no hacerlo, ¿no? Trato de hacerlo lo más polite posible, pero es eso, o sea, es un frente en el que te dice las familias homoparentales no son naturales y mi tesis es abogando o hablando sobre la literatura de familias homoparentales. Tenía que hacerlo, ¿no? Sí hablo sobre la religión,
No me meto en temas muy profundos, pero sí menciono que pudiera ser un factor importante, más no decisivo. Yo estuve trabajando en un colegio religioso precisamente hace unos años y las madres, una de las directoras, era bastante respetuosa con estos temas. Obviamente no iba con una bandera por el colegio, pero se abstenía bastante. Entonces, yo creo que incluso en la religión hay criterio, ¿no? Existe un criterio y va más allá de lo que te diga un clero, ¿no? Una institución, lo que tú sientes y lo que tú piensas. Sí toco el tema de la religión, no me meto con las personas religiosas y no me meto con las creencias, pero sí tenía que hacerlo. Pues, ¿algo más que quieras agregar? ¿En qué concluyó tu tesis? O sea, ¿cuál fue la conclusión a la que llegas? Y si después de una vez presentada tu tesis, ¿no? Bueno, de entrada, no sé si ya la presentaste o la vas a presentar, pero si ha surgido más literatura homoparental, o sea, infantil, o sigue como poco a poquito estancada, o ¿cómo lo ves? Todavía no tengo las conclusiones, ojalá ya las tuviera, pero no, todavía no presento. Yo creo que pues empecé la tesis en el 2019, estamos en el 2021. Sí he visto alguno que otro título nuevo, la verdad no me he metido a buscar nuevos títulos, me he enfocado en los que ya tengo. Sí me he encontrado, te digo, con un par de títulos más. Hasta ahorita, pues mis conclusiones es que hay que acercar a los niños a la literatura desde que nacen, y hay que acercar a los niños a la literatura sobre familias homoparentales, tengan o no una familia homoparental, porque es, creo, uno de los nuevos rumbos de la literatura infantil. Esta literatura que cambia el paradigma, que cambia los estereotipos, una literatura más subversiva, una literatura con más elementos humanos, personales, que habla de migración, todo este tipo de literatura ya no tan clásica, con más elementos, ¿no? Personales. Yo creo que tenemos que acercar a los niños a eso. Y también pienso que la literatura infantil en México va un poquito más lenta, o me he dado cuenta, que en otras partes de Latinoamérica o del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer, yo creo que hay mucho que decir, yo creo que hay mucho que compartir, hay mucho que divulgar, hay mucho que abordar para y hacia con los niños sobre literatura infantil. Pues sí. Y ahora, bueno, ya no va a ser tan espinosa la pregunta, pero igual me surge la duda. La literatura infantil, como toda la literatura, a fin de cuentas, se guía mucho por el negocio. Es un negocio, no es algo que uno se esté inventando, ¿no? Las editoriales, a fin de cuentas, buscan lo redituable. ¿Tendrá algo que ver lo redituable del negocio de la literatura infantil con que estos temas sean un poco más escasos, como dices tú, o nada que ver? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sin tener mucha idea de las cuestiones editoriales, yo creo que sí, porque por algo no hay tantos, ¿no? Yo dudo mucho que no haya escritores o no haya editoriales a las que les lleguen a sus manos borradores de escritores que intentan tratar el tema de la diversidad sexual, pero es arriesgado, es un tema todavía arriesgado al que las editoriales muchas veces no quieren apostarle, ¿no? Porque a lo mejor lo lanzan y puede ser que no se venda o puede ser que no sea redituable como tú dices. Yo creo que sí es un factor, tal vez no uno o el más determinante, pero creo que sí. ¿Y no checaste, por ejemplo, ahorita que está lo de la convocatoria del libro álbum ilustrado del ISC, si en publicaciones de gobiernos locales, como aquí el Instituto Subcaliforniano de Cultura tiene su libro álbum, si en ese tipo de publicaciones hay más sobre el tema, igual estas que son como por concurso, Como más locales, ¿no? ajá, o más locales o regionales,
pudiera haber un abanico, aunque yo entiendo que esas son más difíciles de encontrar. Por ejemplo, si uno está aquí en Baja California Sur, es difícil encontrar el catálogo del ISC, tienes que ir a la librería y buscar, Sí. y sumergirte. Ahora encontrar uno de Durango o algo así, pues supongo que se vuelve un poco más complicado, ¿no? Pero de casualidad no lo llegaste a hacer o a contemplar. No, yo creo que sí debe de haber por ahí textos independientes, ¿no? Yo creo, yo espero que sí, que haya textos que sin tener, sin llegar como a niveles o a esferas más nacionales, con más publicidad y eso yo espero que sí estén cercanos a la gente, ¿no? Que eso es lo importante. Por ejemplo, estos de las ediciones Parlatonali, sé que se están distribuyendo, tal vez no en comercios, o se han distribuido, pero sí para divulgación o para comunidades o para acercarlos a la gente, ¿no? Porque son cuentos pues para la gente. Y son de autores que no son escritores que tengan una carrera en el mundo de las letras, de la literatura de muchos años. Son personas que querían contar una historia y que están llevando esa historia a hogares. Yo espero que sí existan este tipo de publicaciones que a lo mejor no llegan a una esfera nacional, pero en las comunidades se están acercando. Muy bien, pues estamos muy contentos de haber estado contigo en esta ocasión en Mímesis. Es nuestra segunda emisión y creo que ha sido un tema diferente totalmente y esperamos que esto también le haya abierto la mente a las personas que nos están escuchando, que se acerquen también a la literatura infantil enfocada en estos temas, que se propongan a lo mejor regalarle este libro a algún sobrino, a sus propios hijos. Es parte de los valores que tenemos que inculcar ahora para también brindarles un poco más sobre la identidad y sobre lo que ellos quieren y lo que ellos quieran ser. Y bueno, no sé si quieres agregar algo ya para despedirnos. No, pues nada, creo que terminaste muy bien. Lamentablemente sí en México hay pocos, pero a nivel Latinoamérica hay otros, ¿no? Otros cuentos que tampoco son tan fáciles de conseguir, pero existen, ¿no? Y se pueden conseguir. Si México no nos está dando todavía, porque sí nos va a dar, yo espero, tantas oportunidades o posibilidades, podemos acercarnos, ¿no? A otro contenido, pero creo que lo importante es llevar el mensaje del modo que sea, o inventarnos nuestros cuentos hacia los niños, hacia la infancia. Entonces, no, creo que ya no tengo nada más que agregar. Pues Gracias, muchas, Rodrigo. pues muchas gracias por habernos acompañado y a todo el auditorio. Nos despedimos. Recuerden que vamos a tener programas cada 15 días. El próximo es el 7 de junio y pues a ver con qué los sorprendemos. Nos pueden seguir en Radio WAPS, en Facebook Radio Comunicación Radio WAPS y en el 180 de amplitud modulada y en el MixCR, el MixCRL MX diagonal Radio WAPS. Disculpa si me trabé, pero está medio complicado. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado y nos estamos viendo en la próxima emisión.